Bien, muchachos, nos encontramos nuevamente ahora para hablar de la consolidación que se genera en la transformación del ser humano, que ha dejado atrás un paleolítico, inició un neolítico, está viviendo ahora ya en ciudades. ¿Y qué es lo que necesita para que se transformen en grandes civilizaciones? En primer lugar es tiempo, mucho tiempo, siglos, un par de milenios de proceso perfectamente pudo ocurrir. Pues bien, habíamos comentado anteriormente de que en la conformación ya de unas primeras ciudades, le vamos a llamar ciudades, cuando ya aparece un entorno, podríamos decir, amurallado. Pudieron haber sido quizás al principio con empalizadas, pircas, pero la idea de una muralla, a su vez, al interior de esta, algún tipo de estructura urbana, obvio, básica, simple, es decir, que se respeten algunas calles, que hay algunas construcciones ya un poquito más evolucionadas, no solo de adobe, madera, paja, sino que va a aparecer, por ejemplo, el ladrillo, va a ir apareciendo un tipo de construcción también un poco más evolucionada. A eso me refiero con lo urbano. Vamos a retomar ese punto enseguida. Este grupo, que ya va a estar viviendo lo que vamos a llamar una ciudad, va a comenzar también a aumentar su población en la medida que tienen mejor alimentación, más protección, y el trabajo es menos riguroso, menos fuerte y menos agotador físicamente en el transcurso de la vida de lo que significó para aquellos grupos que eran nómades, ahora son sedentarios. Se estructuran un tanto mejor las familias, aumenta desde ese punto de vista también la natalidad, mueren muchos, pero empieza a aumentar lentamente, dije siglos a veces, la población de esta. Por lo tanto, la idea de estar organizados políticamente es muy importante. Ese antiguo cacique, líder tribal, ahora sí va a ser conocido como el rey, seguramente va a estar viviendo en la mejor vivienda, la mejor casa, un palacio. Fíjese que faraón significa el de casa grande, lo que quiere decir de que este que se impuso por su sabiduría o por la fuerza y que va a ser el líder del grupo ya tiene una estructura mental también de un monarca, de un soberano. Para que pueda efectivamente reinar y gobernar, va a empezar a tener un par de elementos que le van a apoyar enormemente. En primer lugar, una burocracia, es decir, funcionarios que trabajan para él. Vamos a hablar de consejeros, vamos a hablar también de funcionarios que supervigilan, por ejemplo, el funcionamiento del comercio, los guerreros especializados y algunos hombres con sabiduría que le van a permitir desarrollar estas obras públicas que le dan prestigio, como las murallas, grandes pórticos, probablemente algún puente, etc. El rey, a cambio de este, comillas, servicio a su pueblo, va a comenzar a cobrar desde muy temprano impuestos, en granos, en cueros, en productos de los distintos tipos de oficios. Vamos a destacar en ese sentido entonces que políticamente ya hay un monarca completamente estable, respetado, reconocido. En segundo lugar, en materia económica, se destaca esta ciudad que va camino a transformarse en una civilización, un aumento del comercio. Si bien es cierto, las cosechas cuando son abundantes permiten tener excedentes, este excedente, lo que sobra, se puede intercambiar, se puede comerciar, y eso genera a su vez no solo impuestos, sino que un nuevo tipo de grupo social, como es el del comerciante, tanto de productos que se transan dentro de la ciudad como incluso aquellos que vienen desde pueblos vecinos, ciudades vecinas. Esto va a generar en el aspecto urbano también la presencia de una plaza, un rincón, un espacio muy importante para la antigüedad, como lo va a ser el mercado, en donde van a confluir los comerciantes que van a venir con sus carretas desde fuera de la ciudad, como aquellos que desarrollan productos propios de los artesanos en la misma ciudad. Ahora, en el aspecto social, van a irse diferenciando ya notoriamente las llamadas clases sociales. La familia del rey, la parentela del rey, vamos a identificarlos como nobles. Habitualmente son nobles también los más poderosos, son nobles aquellos que poseen mayor cantidad de tierras y por ende también más riqueza. Obviamente son los que aspiran luego a ascender y llegar hasta el trono de esta ciudad, que cada vez va creciendo más.
Van pasando las décadas, los siglos, y estas sociedades se hacen más complejas, como se dice, puesto que a los nobles se van a sumar un grupo intermedio, que son todos los comerciantes, todos los artesanos, los que tienen distintos tipos de oficios. No son los más ricos del pueblo y de la ciudad, pero sí tienen un tipo de trabajo que es valorado. El que tiene conocimientos para la construcción, el que tiene conocimientos de la metalurgia, el que tiene conocimientos que tienen que ver, por ejemplo, con las estrellas, con las estaciones del año. Sin embargo, en el aspecto social, lamentablemente, van a ir apareciendo desde muy temprano un grupo que es el de los esclavos. Los esclavos van a ser o los más pobres, evidentemente, aquellos que van a tener que privar su libertad a cambio de trabajo, aquellos que van a ver privada su libertad porque son prisioneros de guerra que se produjeron lamentablemente desde muy antiguo en todos los pueblos y las culturas de la antigüedad. Bien. Ahora, este grupo de esclavos va a ser una mano de obra que va a estar, ¿no es cierto?, trabajando gratuitamente a cambio de con suerte, alimento, pero también vamos a tener algunos otros sectores muy importantes, como el de los campesinos, los pescadores, aquellos que van a tener una barcaza o aquellos que van a tener un bote que va a circular por los ríos. Estos grupos también van a diferenciarse. Entonces, aparecen estas nuevas clases sociales, las más altas, nobles, grupos intermedios, y las más bajas, formando una verdadera pirámide, como generalmente se explica. Apurándonos un poquitito, debo decir de que el desarrollo de la cultura también tiene un despegue bastante importante, porque en la medida que está asegurada la alimentación, la sobrevivencia, se sienten también ellos protegidos por un monarca, sus murallas, su ejército, cuando ellos tienen un tanto más de tiempo para el ocio, que es muy importante en la vida del hombre, de la mujer, de la familia, de las sociedades. La verdad es que ese ocio va a dar origen a algunas manifestaciones artísticas y también culturales. Dentro de estas no solo va a aparecer la pintura, van a aparecer objetos hermosos, tanto para grabados en anillos, en murallas, algunas esculturas. Ya las estructuras urbanas no van a ser solo el palacio, el mercado y las casas de los habitantes, sino que puede aparecer ahora, por ejemplo, la idea de una ornamentación para que lo estético también se vaya implementando. Dentro de la cultura va a estar la religión. Ojo, que las creencias en la otra vida, los temores a lo desconocido, considerar fenómenos de la naturaleza como dioses, generar mitos, leyendas, etcétera, son mucho más antiguos que el neolítico mismo. Sin embargo, ahora, en la medida de que la sociedad está instalada en un solo lugar, va a surgir un centro ceremonial, va a ir apareciendo un templo, y aquellos que trabajan y son funcionarios del templo, que interpretan las señales de los dioses, de la luna, del sol, el viento, van a ser los sacerdotes, que adquieren también bastante importancia. En el ámbito cultural, en la religión, fíjense que en la medida que los pueblos empiezan a explicarse el origen, con mitos de la creación, con un castigo después de la muerte, con sacrificios para los dioses, que hay un dios del bien, un dios del mal, está hablando de una manera ya también de pensar las cosas un tanto más evolucionada. Y por último, dentro de la cultura, la aparición de las ciencias es el último eslabón. Cuando los sacerdotes van a lograr desarrollar junto a los comerciantes los primeros símbolos con los cuales poder llevar una contabilidad de las ventas, así como también una contabilidad de los días por parte de los sacerdotes y ventas por parte del comerciante, estamos en presencia de la aparición de símbolos que al principio son números o representan números y luego letras. En otras palabras, va a ir surgiendo esa letra, ese número, y esa letra va a ir dando pie a lo que conocemos como escritura de muy variadas formas. La cuneiforme en Mesopotamia, la jeroglífica en Egipto, las más antiguas, las más conocidas. Entonces, cuando tenemos esta mezcla también de una observación de los astros por parte de los sacerdotes, así como también un dominio de los números, inevitablemente va a surgir, por ejemplo, el calendario. Las civilizaciones entonces se caracterizan por tener estos elementos de la ciencia, la cultura, la religión, el arte y toda la organización explicada en los minutos anteriores. Nos permitirá así entonces decir que hablamos ahora ya no solo de una ciudad, sino que se empieza a mencionar claramente el concepto de civilización. Y todo esto ocurre porque están estas emergiendo después de siglos
en las regiones en donde la presencia de ríos ha facilitado, digo, su subsistencia, partiendo por la agricultura hasta terminar con lo último explicado, que tiene que ver ya con ciencias, escritura, ejércitos, murallas, comercio y, ¿por qué no?, la aparición de las primeras monedas. De esta manera hablamos entonces de las primeras civilizaciones. Y en su guía ustedes estuvieron viendo que nos vamos a referir a las más antiguas, en la China, en la India, en Mesopotamia y en Egipto. De todas estas, las que más vinculación van a tener con Occidente, con nosotros, con Europa, con América y los siglos y siglos posteriores, en parte son las de Mesopotamia, con Babilonia como una de las más grandes de la región, y enseguida de Egipto, de quienes vamos a hablar también en un próximo video. A leer, ojalá se motiven y no olviden suscribirse para que así más rápidamente puedan ingresar a estos videos de comentarios sobre nuestras materias. Ya, me alargué mucho. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.